Excelente. No sé si se acuerdan algo del plan de trabajo que nos habíamos planteado, pero aparecía en esta filmina, ¿no? Teníamos estos 4 o 5, en realidad, 5 estaciones que íbamos a recorrer, y la primera era esta de los enfoques y los modelos de análisis de política, ¿no? A eso nos vamos a dedicar ahora. Creo que Fernando era, ¿no? Fernando Vélez dijo en la vez pasada si no podíamos dar una definición de política pública para saber de qué estábamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a trabajar ahora esta clase y la que viene en este tema de la definición de la política pública, no para tener un texto de definición, sino, ¿se acuerdan? La vez pasada yo mencionaba que el campo de las políticas públicas es una disciplina en términos de análisis de política bastante joven, ¿no? Yo la ubico después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, los años 50, o sea, nuestros abuelos estaban por ahí viviendo todavía y recién se creaba esta disciplina, y apenas se crea va diferenciando distintas miradas sobre lo que son las políticas públicas, ¿no? Y esas miradas muchas veces están en conflictos, se están peleando entre sí. Yo lo que quisiera es que, como intratables, meterlo a ustedes en la pelea esta, ¿no? Que empiecen a ver el debate que está en marcha acá, para que ustedes primero sepan que hay distintas opciones y maneras de mirar las cosas. Eso siempre enriquece a uno, le da criterio de juicio, le da elementos para posicionarse, para ver cómo miran las políticas, y después para que vayan eligiendo la mirada que ustedes quieren construir sobre esto, si les hace falta. Si no, con saber que existen varias, ahí es suficiente. Y no vamos a ver todas, pero sí vamos a ver las 3 que consideramos más importantes. En realidad esto de las 3 es una trampa, porque no voy a negar que nosotros vamos a asumir una posición en este debate y vamos a hacer una propuesta nuestra de mirada de políticas públicas, ¿no? Y sobre esa vamos a trabajar. Pero para ser honesto, está bueno que ustedes sepan que esto no es todo el mundo, hay gente que mira las cosas distintas, y vamos a ir haciendo el contrapunto entre estas miradas a medida que avancemos. Estas miradas no son solamente una cosa que escriben los académicos, sino que tiene que ver con la posición que afrontamos en las políticas, cuando nos enfrentamos a las políticas públicas. Aun cuando no lo sepamos, siempre estamos metidos en una mirada. En general, la mirada predominante, la mirada hegemónica, ¿no? Y yo quisiera que ustedes, en realidad, más que aprender estas 3 posiciones, lo que hagan es interrogarse ustedes mismos sobre el tipo de mirada que tenían espontáneamente, y que la hagan crítica, ¿no? Que la interroguen, ¿no? Todos tenemos alguna mirada sobre la política y a lo mejor no sabemos cuál es, ¿no? Estaría bueno que ahora sepamos cuál es y la interroguemos, ¿no? Por lo menos metiéndonos en este debate. Vieron que uno a veces se mete en debate, no conocía que había un debate, y cuando se mete en él se da cuenta que uno estaba en una de las posiciones, ¿no? Bueno, es bueno que cuando uno adopte una posición, la adopte consciente y críticamente, ¿no? Esa sería la idea. Vamos a ver lo siguiente. Primero, vamos a ponerle nombre a estos enfoques, ¿no? El primer enfoque, que era el que estaba en el grupo A, como decían Nazarena, y creo que Sonia, es lo que suele llamarse el racionalismo o el decisionismo, que es como el enfoque con el que nace la disciplina del análisis de política, que es donde estamos inscribiendo nuestra materia. Entonces, el racionalismo es uno. Hay otro que se llama el incrementalismo, que es el que estaba representado acá por la opción C, la que defendía Luis, que nace como una reacción, como una crítica al decisionismo o al racionalismo. Y en tercer lugar vamos a ver un tercer enfoque, un tercer modelo, que es el de la política como producción o de la cadena de valor público. Esos 3 vamos a ver en estas 2 clases, en esta clase y en la que viene, ¿no? Y les vamos a hacer 3 preguntas a ellos, ¿no? La primera es, díganos, enfoque, ¿qué entienden ustedes por política?
queremos una respuesta clara a esa pregunta, ¿no? Nos vamos a interrogar, a interpelar para que nos digan esto, ¿no? La segunda es, está bien, están bien, muy bien las definiciones, pero ¿qué herramientas utiliza usted para analizar la política? ¿No? O le vamos a llamar también modelo a esto. ¿Qué modelo está atrás de cada una de estos enfoques? ¿No? Modelo le vamos a llamar a un conjunto de herramientas que nos permiten desarmar ese todo complejo que son las políticas en sus partes y ver las relaciones que tienen, ¿no? Ustedes mencionaron ciertas partes de las políticas o ciertas dimensiones que tiene la política, como el uso de recursos, los resultados, la multiplicidad de actores. Bueno, ¿cómo mete junto todas esas cosas más o menos en un mismo espacio conceptual, en un mismo discurso, en una misma manera de contar las cosas, ¿no? Entonces, la segunda pregunta va a ser ¿qué herramientas utiliza? Y la tercera es, bueno, si ese es el concepto que tiene usted de la política, señor racionalismo, señor incrementalismo y señor cadena de valor público, si estas son las herramientas que usted tiene para analizar eso que usted entiende como política, ¿qué carajo, con el perdón de la señorita, hace el analista? ¿Cuál es el papel que desempeña? ¿Qué rol le asigna al analista de políticas en la tarea en la tarea en el proceso de producción de políticas? ¿Qué rol le asigna a usted en este campo de las políticas al analista de políticas? Esos nueve cuadrantes que tenemos acá, de esta matriz, vamos a tener que tener respuestas claras al terminar estas dos clases, ¿no? Por ahí se nos va un poquito, ¿no? Entonces, señor racionalismo, señor incrementalismo, ¿qué es para usted una política? ¿Qué herramientas utiliza para analizarla? ¿Y qué hace el analista de política? Esas tres preguntas les tenemos que hacer y esas tres preguntas queremos que respondan. Pero bueno, este es nuestro esquema de trabajo. Bien. Vamos entonces a la primera del enfoque, que es el racionalismo, o después vamos a ver por qué le decimos el decisionismo. Como decían Nazarena y Sofía o Sonia, ¿Sonia era o Sofía? Sonia. Sonia. Lo que decían Nazarena y Sonia, el racionalismo nace, ahí está entrando alguien, alguno nuevo. El racionalismo nace de esa constatación que ellas mencionaban, ¿no? Ustedes piensen que estábamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O incluso dentro de la Segunda Guerra Mundial, este esquema empieza a desarrollarse, ya vamos a contar un poquito de esto, y el Estado, sobre todo con lo que se llamó el New Deal en Estados Unidos, pero también pasó acá con el peronismo, con el varguismo, y en Europa con todo el desarrollo del estado de bienestar, el Estado empezaba a meterse, empezaba a actuar en un conjunto de campos de la vida social en los cuales antes no se metía, ¿no? Empieza a tener políticas en las áreas de salud, en las áreas de industria, en las áreas de protección social, de derechos laborales, en fin, y toda la complejidad además de la vida económica en un mundo que se estaba reordenando después de la guerra, ¿no? En donde aparecía, está bien, Estados Unidos ya era una potencia antes, pero después de la guerra aparece como el dueño absoluto de todo y empieza a reorganizar el mundo, ¿no? Entonces, en ese marco las políticas se tornan cada vez más complejas. Complejas en el sentido de que había que considerar cada vez más variables que incidían en el problema en el que yo quería intervenir, ¿no? Entonces, pasa lo que pasa ahora. Hoy, si nosotros queremos intervenir, ustedes mencionaban, en el tema de la pandemia, bueno, aparecen un conjunto de opiniones y de enfoques científicos acerca de cómo cómo el virus circula, cómo habría que detenerlo, qué efectividad tienen las medidas, qué consecuencias tiene esto sobre la economía, sobre la educación, sobre la vida de las personas, etcétera. O sea, cada uno de los problemas en los que se mete el Estado tiene una enorme complejidad. Mucho más se decía que la complejidad que tenía la actividad estatal en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde el Estado
más que nada regulaba la actividad de los privados, ¿no? Acá se mete directamente en la vida en distintos ámbitos de la vida social. Lo que dice este enfoque es, ante situaciones tan complejas, ante situaciones de creciente complejidad, el saber tradicional de los políticos no alcanza. La intuición, la muñeca, ¿no? la habilidad de haber estado haciendo política hace mucho tiempo, empieza a verse rebasada por la complejidad de los problemas, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida de esto. Problemas cada vez más complejos y perplejidad de los decisores. Los decisores, así se les empieza a llamar a los políticos, los que toman decisiones, deben hacerlo reuniendo más saberes de los que ellos tienen, ¿no? Incluso había en esa época una especie de cuestionamiento, casi diría de menosprecio del saber tradicional e intuitivo, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es tomar decisiones basadas en la ciencia. Si no, no vamos a poder resolver estos problemas. Y ahí aparece uno de los fundadores de esta disciplina, que es un politólogo que dice, yo no voy a hacer más ciencia política, voy a hacer ciencia de las políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, no me basta a mí con la disciplina politológica, yo necesito acá, como decían las compañeras, necesito acá ingenieros, psicólogos, cientistas sociales, porque como la complejidad es grande, necesito reunir un conjunto muy importante de saberes. Aquí nace la consigna en esta época, allá por el año 50, 45, 50, nace la consigna de la multidisciplina, de la interdisciplina, ¿no? Los problemas no se recortan por disciplina, sino por a quienes afecta y la naturaleza de la afectación que esos problemas tienen. A partir de ahí convoco a las disciplinas, ¿no? No es a partir de cada disciplina que veo el problema, sino que veo las disciplinas a partir del problema que se plantea, ¿no? Entonces surgen equipos interdisciplinarios para estudiar las políticas. Ahora bien, ¿qué son las políticas para ellos? ¿No? Las políticas son básicamente toma de decisiones. Frente a los problemas hay que tomar una decisión y como los problemas son complejos necesito mucha información y mucho conocimiento para tomar la decisión correcta. Si no, voy a tomar una mala decisión, ¿no? Piensen ahora ¿no? el tema de la inflación, ¿no? Están subiendo los precios de los alimentos por una complejidad, una variedad de situaciones, ¿no? Problemas de política interna, de monopolio, de manejo de los supermercados, pero también de los efectos de una guerra sobre las exportaciones de trigo. Saben que Ucrania es una de las primeras exportadoras de cereales, el encarecimiento del petróleo que hace que los costos, es decir, es un problema de una complejidad enorme, no se puede tomar con intuición solamente. Y hay que tomar la decisión acertada, porque si no puede producirse una hiperinflación o puede crecer y quedamos todos pagando. Entonces, lo que dice estos sectores es, acompañemos a los decisores para que tomen las decisiones correctas, ¿no? Para eso necesitamos una disciplina nueva que es el análisis de política o es la ciencia de las políticas, como decía Laswell, ¿no? ¿Y cómo definen ellos la política? Esta ciencia la definen así, fíjense, como la ciencia de y en la decisión. O sea, no es solo una ciencia sobre cómo es la decisión, no me basta estudiar, sino es una ciencia metida dentro de la decisión para hacer que la decisión esa sea lo más racional y lleve lo más racional posible y lleve a los resultados mejores para la sociedad, ¿no? Entonces, así la llama ellos, la ciencia de y en las decisiones. Fíjense, esta es la definición de Laswell que da de ciencia de las políticas. La ciencia es aquella que produce conocimiento de y en los procesos de decisión sobre el orden cívico y público. Eso dice Laswell en el año 40 y pico. Esa es la idea que había de las políticas. Bueno, entonces, si uno les pregunta al racionalismo
¿qué es una política? Y te dice, es una decisión tomada en las condiciones adecuadas para que los resultados que obtenga sean los mejores posibles, ¿no? Es una decisión que tiene que ser racionalizada en la mayor, o sea, lo más racionalizada posible, ¿no? No tomada en base a la intuición, sino en base a criterios científicos o racionales. Esa es la idea de política que ellos tienen. A mí me gustaría, para que ustedes vean, más allá de los conceptos, solo el significado que esto tiene, irme un poquito a la historia de cómo surgió este enfoque, ¿no? Y surge, fíjense ustedes, durante la guerra. O sea, es como muchos de los avances científicos, Internet, el GPS, los nuevos materiales, todas esas cosas surgen durante la guerra, ¿no? Entonces, y los avances en la ciencia de las políticas también surgen durante la guerra. ¿Cómo surgen? Esa es la primera idea. Cuando empieza el conflicto bélico en Estados Unidos, pero también en Inglaterra y en Alemania, una cosa que se produce es un acercamiento entre el mundo científico y el mundo de la actividad estatal, de las políticas que en ese momento eran guerra, ¿no? Un montón de científicos dejan sus gabinetes y sus laboratorios y se ponen al servicio del esfuerzo bélico de los distintos países. Eso se ve en varias películas, han recogido esto, ¿no? No sé si ustedes vieron Código Enigma, por ejemplo. ¿Alguien vio esa película? Esa película lo que cuenta es cómo un matemático, creo que era de Oxford, que se llamó Alan Turing, es convocado por la Marina Británica para investigar cómo descifrar los códigos de comunicación del ejército nazi, ¿no? Entonces se pasaba el equipo el equipo de científicos que estaban ahí reunidos, que uno eran físicos, matemáticos, otros eran lingüistas, otros, en fin, varias cosas, tratando de generar conocimiento para que la estrategia de la guerra fuera victoriosa para su propio país, ¿no? En realidad el descubrimiento que hace Turing y su equipo en la guerra, algunos dicen, llevó a que los aliados ganasen la guerra, porque pudieron contar con la información de dónde y cuándo iban a atacar y mover las tropas los alemanes, sin que los alemanes se dieran cuenta, ¿no? Así que este Alan Turing es como una especie de héroe de guerra, pero oculto. Quien vio la película, él era gay, y en Inglaterra ser puto era un delito. Entonces a él lo condenan o lo enjuician, y él no soporta, digamos, la presión que tiene y se suicida, ¿no? Así trató Inglaterra a sus héroes de guerra. Dicho sea de paso, él se suicida comiendo una manzana envenenada. Si ustedes ven Apple, el logo de Apple, es una manzana mordida, ¿no? Lo que está en realidad hablando de Alan Turing, ¿no? Pero bueno, hay muchas películas de esto, ¿no? Hay otro que se llamaba Una mente brillante, creo que era, ¿no? Que era el matemático Schelling, que también hacía teoría de los juegos para estas cosas, que se vuelve loco. Esas películas lo que relatan es este acercamiento del mundo científico al mundo de la producción de políticas, ¿no? Ahí, quienes quieran ver el Código Enigma va a ver un poquito de eso, y hay otras películas ahí en los apuntes que hemos mencionado, ¿no? Después bueno, no sigo con ese tema, pero hay otra que yo le subí el link en el Google Classroom, que a mí me parece excelente. Es una larga entrevista que hace un famoso documentalista que se llama Errol Morris, una larga entrevista a un político norteamericano que se llamó Robert McNamara. Este Robert McNamara era bueno, primero cuando él se recibe en Oxford o en Cambridge, no me acuerdo dónde, en Harvard creo que era él, se declara la guerra y participa asesorando al general LeMay, que primero estaba responsable del ejército norteamericano
en el teatro de guerra en Europa primero, los bombardeos en Alemania, y después en Japón, en el Pacífico, ¿no? Lo que hacía McNamara era parte de un equipo que asesoraba a LeMay para cómo conducir la guerra en esa zona. Esa es una de las primeras experiencias de este McNamara, que no era un bebé de pecho, ¿no? Era un peso pesado de la política. Después él estuvo de secretario de Estado de Kennedy, ¿no? Y después cuando lo asesinan a Kennedy, de Johnson, que fue el presidente que lo siguió. Y está en dos hechos que son muy, muy significativos para la historia del siglo XX, que son, uno, la guerra de Vietnam, ¿no? Él aparece involucrado en la conducción de la guerra de Vietnam, y reflexiona ahí en el documental acerca de por qué había salido como salió. Y después está no sé si alguno de ustedes se acuerda, en la crisis de los misiles cubanos, ¿no? Que fue allá por años 60 o 61, creo. Fue la crisis de los misiles cubanos, que fue cuando casi una reedición de lo que pasa ahora en Ucrania, ¿no? Los rusos amenazan con poner misiles en Cuba, y Estados Unidos dice, nosotros no aceptamos que pongan misiles cerca, vamos a atacarlos. Atacarlos en ese momento era apretar el botón rojo y era guerra nuclear. Nunca estuvo el mundo más cerca de una guerra nuclear que en ese momento, ¿no? Y McNamara cuenta cómo fue la negociación con Rusia para evitar esa guerra. Esto para animarlos a ustedes a que la vean, digamos, a que escuchen ese documental, porque habla mucho de este enfoque decisionista de las políticas, ¿no? De hecho, McNamara fue uno de los que impulsó este enfoque y que lo generó no solo durante la guerra, sino después de eso. Así que les recomiendo que lo vean. Sí, disculpe, por favor. profesor. Claro. ¿Cómo es el nombre del documental? El documental se llama Nieblas de Guerra, lo tradujeron en español. Pero si ustedes entran al Google Classroom, tienen un link para verlo. Sí. Profe, le hago una pregunta. McNamara, ¿qué era? ¿Un científico? ¿Por qué lo tomaban como asesor en su momento los...? Él era uno de estos, era experto en administración, en gestión, ¿no? Después él incluso lo llaman cuando era gerente de la Ford, ¿no? Reorganizó la planta de la Ford. Lo llama como uno de los intelectuales de confianza, lo llama Kennedy, ¿no? Y sí, básicamente él hace carrera política, fíjense, no como un político, sino como un técnico. Después de la guerra, después de dejar el gobierno, él es presidente del Banco Mundial y vive hasta... Hay dos grandes secretarios de Estado ahí que han marcado la historia, que son McNamara y Henry Kissinger, que todavía vive, ¿no? Esos son como los dos. Ninguno es un tipo muy, digamos, ustedes lo ven, si lo ven cuando cuentan, a veces uno no puede creer las barbaridades que escucha, ¿no? Pero digo, es interesante verlo para analizar estas concepciones de política y estas cosas que les voy a contar ahora. Sí, profe, y a raíz de la intervención de McNamara con la política es donde se produce la fusión, digamos, de la política y de las decisiones políticas y la ciencia. Sí, no diría solo de McNamara. En realidad McNamara expresa un proceso que vivieron muchos, ¿no? Que vivió Turi, que vivieron... O sea, toda la gente de la universidad quería ahí colaborar con la guerra, ¿no? Bueno, ni hablar de todos los... Oppenheimer, que fue otro físico, fue de todo el equipo que participó del proyecto Manhattan, que es el que crea la bomba atómica, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla toda la tecnología nuclear que todavía nos acompaña, ¿no? Casi diría, en todo ese proceso se generaron un conjunto de innovaciones, tanto duras, tecnológicas duras, como administrativas y como técnicas de toma de decisiones, ¿no? Y por eso se acerca este tema de las políticas, ¿no? Pero no es solo McNamara. Sí, McNamara lo que hace es después cuando termina la Segunda Guerra y él es funcionario de estos gobiernos, como le cuento, él introduce leyes en el Congreso norteamericano que piden, por ejemplo, que los programas presupuestarios de Estados Unidos tengan una evaluación decisionista, racionalista, por decirlo de alguna manera, para poder financiarlos. En ese sentido, al reparte. Y eso después se reparte por América Latina y por varios países y forma ya parte
de nuestra cultura, como espero mostrarles ahora, ¿no? No sé si eso responde, Sonia, a las preguntas. Te recomiendo que lo veas. Igual voy a ver el documental. Sí, es recomendable, es recomendable. Bueno, en ese documental aparecen, ya los que lo ven, los que tienen ganas de verlo, es largo, pero aparecen 3 casos que yo quisiera, sí, 2 o 3 casos que yo quisiera comentarles. Uno, McNamara cuenta cuando él asesoraba a este general LeMay, que era el responsable de una masacre en el Asia-Pacífico, ¿no? O sea, los bombardeos de la aviación norteamericana en Japón, él lo cuenta, él dice, si nosotros hubiéramos perdido la guerra, el juicio no se hacía en Nuremberg, sino en Atlanta, no sé dónde, ¿no? O sea, los criminales de guerra éramos nosotros. La única diferencia es quién ganó, dice. Pero, bueno, pero él, ahí lo que hace, bueno, antes de ir a Japón, él lo asesora al mismo LeMay en los bombardeos alemanes, ¿no? Y se encuentra con el siguiente problema. LeMay le dicen, che, no puede ser Robert, no sé si se trataban así, en realidad no haber sido McNamara, sino un equipo, che, no puede ser que nosotros enviamos los bombardeos a Alemania y el 20-30% vuelven sin haber arrojado una sola bomba, ¿no? Entonces, dice, eso, estudiame eso, le dice. Entonces, lo que hace McNamara con su equipo es agarra todos los partes de bombardeo, o sea, cada vez que volvía un bombardero, relataba lo que estaba pasando y encuentra todas las justificaciones, lee todas las justificaciones que daban de por qué no habían arrojado las bombas. Porque había fallas, porque había, no sé, el clima, por un montón de excusas, ¿no? Y él lo que se da cuenta, lo que analiza aplicando técnicas estadísticas sobre esos informes, así él lo dice, lo cuenta, véanlo, dice que en realidad lo que pasaba era que tenían miedo de morir, ¿no? Entonces ponían las excusas para no someterse al riesgo que implicaba volar sobre Berlín o sobre Alemania y estar a punto de mira de las defensas antiaéreas alemanas, ¿no? Entonces muchos volvían por este tema del miedo. Entonces, hecho este análisis de este problema, lo que hace LeMay es introducir una especie de juicio sumario apenas volvían, en donde si no demostraban que habían vuelto por razones que eran evidentes y probables, los castigaban, ¿no? Algunos incluso con la muerte. Entonces lo que pasó fue que descendió la cantidad de vuelos que volvían sin arrojar las bombas. Lo cuenta él de manera terrible. Yo me imagino si yo estuviera en el avión, el miedo que tendría pero bueno, esto lo cuenta. Y dice, esto lo que hizo fue acostumbrarnos, y eso a LeMay le gustaba mucho, acostumbrarnos a ver la eficiencia de las operaciones militares. Es decir, con determinados recursos yo tenía que hacer tantos productos. La relación entre recurso y producto es lo que se llamó eficiencia y se transformó en foco del análisis de las decisiones que se tomaban. Entonces, se empezó a desarrollar todo un conjunto de técnicas de análisis operacional para ver la eficiencia de las operaciones, ¿no? Entonces, empezaron a ponerse conceptos matemáticos, conceptos comportamentales, conceptos motivacionales y todas estas cosas para analizar las distintas operaciones. Esta era la operación como bombardeaban, pero había muchísimas operaciones militares que había que analizar para aumentar la eficiencia de las acciones de guerra, que finalmente eran las que determinaban el avance estratégico o el retroceso estratégico de cada uno de los contendientes, ¿no? Después dijeron, che, no basta con analizar la eficiencia de las operaciones, ¿no? Sino que tenemos que analizar más cuáles son las distintas alternativas que se le presentan a LeMay para que tome la más eficiente, la más eficaz, la que mayores resultados le va a dar. Y pone otro ejemplo ahí McNamara, que dice, cuando estaban bombardeando Japón, los aviones no podían salir de la India, donde salían, y llegar a Japón y bombardear y volver, porque no les alcanzaba el combustible.
Entonces iban de ahí a una base donde cargaban combustible, de ahí bombardeaban, de ahí volvían, y aparecía como una logística muy compleja. Ahí no se trataba de hacer más eficiente esa operación, sino de que se trataba de ver si se podía hacer de otra manera. O sea, no la misma operación, sino otra alternativa que fuese más eficiente que esta. Y encontraron una isla cerca de Japón, que habían sometido, digamos, al ejército norteamericano, y hacían la carga ahí, de ahí bombardeaban, y ahí volvían, de una manera mucho más simple. Lo que dice McNamara es, ahí no estamos haciendo más eficiente una operación, sino que le estamos planteando al decisor distintas alternativas para que él elija la que le parezca más conveniente, ¿no? Profesora, una pregunta. Dígame. ¿La elección entre alternativas no tendría que ser anterior a la eficiencia de las operaciones? En realidad podrían ser, claro, irían juntas, o sea, yo lo que analizaría son dos alternativas y cada una de ellas tiene que ser lo más eficiente posible. O sea, son dos cosas independientes. Una cosa es la eficiencia de una operación y otra comparar dos operaciones para ver cuál es la mejor para mí, ¿no? Okay. Son independientes esas dos cosas. Ya que estamos con cinematográficos, hay otra película que les recomiendo que vean para ver este tema de las decisiones que se llama Ojos en el cielo. No sé si alguien la vio, con Helen Mirren, que Sí. está los altos funcionarios del gobierno británico que tienen que tirar un misil en una casa en donde se van a reunir un grupo terrorista, ¿no? Y empieza a analizar las distintas alternativas de bombardeo, de captura de ese blanco. Le pueden tirar un misil, pueden ir por tierra, pueden, en fin, hacer una maniobra distractiva y hacer tal cosa, y aparece todos los criterios y toda la lucha por cuál es la mejor decisión. Cada una tiene contras, ¿no? Y también tienen ventajas, ¿no? Pero fíjense la diferencia. Una cosa es hacer más eficiente la operación, y otra cosa es comparar distintas operaciones entre sí. Yo puedo arreglar mi lavarropas que anda medio mal para tratar de que rinda lo más posible, ¿no? O puedo decidir comprarme otro lavarropa, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? O cuando compro un lavarropa, ¿qué lavarropa compro? Tengo un conjunto de alternativas. O ustedes, si quieren cambiar la computadora, ¿no? ¿Qué se compran? ¿No? Se compran una más cara, pero que me permita ver Netflix tranquilo, o hacer cálculos más complejos, o usarla para el trabajo y llevarla y traerla. En fin, tengo que comparar alternativas. Entonces, empezaron a desarrollarse un conjunto de tecnologías para la elección entre distintas alternativas, ¿no? Entonces, el asunto era compararle las distintas alternativas y decirle al email, vos tenés estas 5 alternativas, ordenadas jerárquicamente, elegí la que más te convenga. Vos sos el que decide, vos sos el decisor, pero yo te hago todo el estudio previo para decirte qué consecuencias tiene esa alternativa. Algo parecido pasaba con la pandemia. ¿Se acuerdan que Alberto Fernández tenía un grupo de epidemiólogos y de expertos con los que se reunía antes y que le decían, mira, si haces esto va a pasar esto, si haces esto va a pasar esto? La decisión es tuya, Alberto Fernández. Ahora, había alguien que le identificaba las alternativas y se las comparaba para que sepa qué está eligiendo, ¿no? Sobre eso se concentran esto, y en eso se pasó mucho en la guerra, ¿no? Y la tercera... Uno va experimentando también, ¿no? Claro, sí, claro. Porque él va experimentando, toma decisiones primero y después encuentra alternativas y seguramente también experimenta otro tipo de decisiones, digamos, ¿no? Las que se pueden llegar a tomar. Sí. Acordate de esto que dijiste ahora y lo retomamos cuando vayamos al incrementalismo, que es un especialista en esto que decís vos, ¿no? Pero acá también existe eso. O sea, en realidad, mientras más experiencia tengo en probar alternativas, más voy a saber sobre ellas y las voy a recomendar o excluir en función de eso. La experiencia vale, ¿no? Ahí vamos a ver. Pero sobre esto que hablas vos, eso, sobre lo que se asienta el incrementalismo, vamos a ver. Bueno, y hay un tercer plano, un tercer nivel, digamos, del análisis, que es,
no solo veamos la eficiencia de las operaciones, no solo comparemos alternativas u operaciones entre sí para ver cuál es la mejor, sino, esto por ahí no es, si no lo entienden me lo repreguntan, sino veamos el impacto que tienen las distintas alternativas, más o menos eficientes, sobre el conjunto de objetivos que yo quiero. Porque ellos llamaban la atención sobre el siguiente punto. Si cada alternativa persiguiese un solo y el mismo objetivo, estaría bárbaro. Pero lo que pasa es que cada alternativa incide sobre un conjunto de objetivos que a veces son contradictorios, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero bajar la inflación, puedo hacerlo a costa de ralentizar la economía y que haya menos empleo. Entonces, esta misma alternativa tiene efectos sobre el nivel de precios y tiene efectos sobre el nivel de empleo. ¿Cuánto me banco de descenso del empleo para bajar la inflación? ¿O cuánto me banco de inflación si yo quiero aumentar el empleo? ¿No? A ver, yo quiero una computadora, para ponerlo en términos individuales y personales, una computadora que sea súper veloz. Ahora, ¿cuánto me banco eso de no comprarme otra cosa que me podría comprar si me compro una más barata? O sea, siempre hay, el clásico dilema de la educación, ¿no? Si me pongo muy exigente, se me quedan afuera los chicos, entonces pierdo matrícula, ¿no? Si digo entren todos, pierdo calidad educativa. Y ahí hay o sea, no se trata, dicen ahí, no solo de analizar la mejor alternativa, sino la mejor alternativa ¿para qué? Para los distintos tipos de problemas que yo tengo. Entonces, ahí esa es una cosa más compleja. Antes, para analizar la eficiencia, yo mantenía fijos los recursos y los resultados, y veía cómo era la relación de ellos, ¿no? Que con los mismos recursos lograse más resultados o de más calidad, ¿no? O con los mismos resultados, pero con menos recursos. Eso me aumentaba la eficiencia, ¿no? Pero tenía fijos los recursos y los resultados. O sea que una alternativa va a ser más eficiente cuanto más objetivos abarque. Claro. Más eficaz, sí, más eficiente cuanto más objetivo. Cuanto más me permita maximizar, ellos le llaman, le ponen este lenguaje, maximizar las preferencias que uno tiene, ¿no? O sea, si yo valoro mucho un objetivo, bueno, ese tiene que estar satisfecho. Me banco algunos costos de este otro, pero no tantos como para eliminarlo, ¿no? Eso se llama un paquete de preferencias que tiene un actor. Un actor no solo quiere una sola cosa, sino que quiere varias, ¿no? Nosotros queremos eso, ser felices, tener plata, tener salud y viajar mucho y tener muchos hijos. Todo no se puede, te dicen la abuela, ¿no? Bueno, ¿qué cosas tengo para hacer para conseguir el máximo posible de las cosas que yo valoro, ¿no? Eso sería claro. Acá también tengan en cuenta, que es como lo dijo Daniel hace un ratito, son objetivos que no son tan claros. Generalmente están en conflicto, ¿no? Entre eso, si tomo más de uno, me restan el otro. Ahí compiten entre los objetivos. Entonces, es bueno, ¿qué alternativa me da más de una cosa y menos de la otra? Bueno, entonces ahí ¿cómo priorizo esas alternativas? Claro, un balance, ¿no? ¿Cuál ¿no? pongo primero por la otra? Entonces balance, hay que hacer todo un estudio donde, bueno, esta te da un poco más de esto, pero menos de lo otro, esta te da... acá los recursos y los objetivos está todo moviéndose. O sea, son varios objetivos, varios recursos que se combinan de distinta manera, entonces ya hay una conexión más abarcativa con muchísimas variables y con muchísima información. Traten de pensar que el analista tiene que ordenar todo eso. Claro, y es la complejidad de la que hablan en el mundo contemporáneo, digamos. Exacto. Entonces, pensemos ahora, cada decisión que se toma en la guerra de Ucrania tiene implicancias enormes sobre distintos objetivos, ¿no? Rusia puede ganar seguridad controlando Ucrania, pero se pelea con el mundo occidental y va a tener problemas económicos, y a su vez, en fin, hay varias cosas en juego con cada decisión. No basta la intuición para evaluar a todas ellas. Necesito gente que se ponga a estudiar estas cosas.
En esa película de Ojos en el Cielo, está muy claro planteado eso, ¿no? Es decir, por lo que entendí, que podemos tener diferentes alternativas, pero sí o sí priorizar los objetivos que más nos convengan o los que más nosotros creamos correctos. Claro, pero no solo priorizar los objetivos, sino ver los efectos que cada alternativa tiene sobre mis objetivos, ¿no? Algunas van a tener un efecto y otras van a tener otro efecto, ¿no? Que sea más Hay que ver efectiva, cuál es la que me conviene para los objetivos que tengo, ¿sí? que sea más efectiva, ¿no es mejor que sea más abarcativa? Es que la Porque efectividad... ahí Sí. puede ser que abarque mucho, pero también puede descuidar en otras áreas, digamos. Que tenga más, que pueda ser más efectiva en algo puntual, digamos, no sería mejor a que sea tan embarcativa, digamos. Es que lo que pasa es que a veces vos no podés decidir eso. A veces vos cuando haces algo, eso tiene efectos secundarios sobre otra cosa, ¿no? Entonces, Claro. el ANMAT, cuando decían ahí, ¿no? Yo voy a ser más estricto controlando ciertas cosas, bueno, eso me puede garantizar una mayor seguridad en el consumo de ese tipo de productos. Pero a lo mejor me expulsa, me reduce el mercado y ya casi nadie puede estar, y eso es una consecuencia que yo no quería, pero que en los hechos se da, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, todos sabemos, a mí me gusta la chica de al lado ahora. Yo sé que si tengo una relación íntima con ella, y voy a tener problemas con mi mujer. Las dos cosas no puedo, ¿no? Eso, entonces, digo, en la vida se nos plantea así las cosas, ¿no? Yo quisiera todo, pero no puedo. Y aun cuando yo no quiera hacerlo más estrecho, menos abarcativo, en la complejidad del mundo estas cosas están vinculadas, ¿no? Están vinculadas. Perdón, profesor, llevándolo a la economía, Vale. está el ejemplo, entiendo yo, de precios cuidados. Uh-huh. Tomaron una decisión para una cierta cantidad de productos que a lo mejor no son de primera línea, que son de segunda o tercera, y bueno, y trajo aparejado otros problemas. Sí, Eso lo- todas esas decisiones y las decisiones de precio son claras. Las decisiones de precio, vos decís, a lo mejor guardo un conjunto de productos ahí, pero me lo sustituyen por otro, incluso baja la producción de eso y después es más caro. O sea, en ese sentido tengo que analizar muy cuidadosamente las consecuencias y los efectos de cada alternativa sobre las cosas que yo quiero, sabiendo que hay una alternativa óptima, racional, que es difícil de encontrar. Para esto hace falta tener en cuenta muchas variables. En esta época empiezan a utilizarse las computadoras para analizar las consecuencias de las decisiones. Y hay un gran desarrollo de la inteligencia artificial vinculado a esto. Sí, alguien quería hablar. No, lo que iba a decir en realidad es que toma muchísimo tiempo hacer un análisis, realmente, porque hay tantas cosas por tomar decisiones y cosas que con cada cosa, si estás tomándote el tiempo que lleva, no sé. Mucho tiempo. Sí. Esta es una de las críticas que recibe este enfoque. Dice, pero yo cuando eso tengo que decidir, vos estás todavía estudiando, ¿viste? Pero yo tengo que decidir ya, ¿viste? Pero, no es que yo pueda esperar. Pero no hay, justamente para eso hay analistas, o sea, para eso tienen todo, o sea, para que hagan justamente un análisis de las consecuencias, o sea, tampoco pueden durar tanto tiempo, me parece a mí, un análisis para lograr algo, cuando a veces las medidas son inmediatas, tiene que haber medidas inmediatas, como por ejemplo lo que pasó con la pandemia. Exacto. Bueno, esa, como decía, nadie podía esperar a que... Sí. Claro. Como decía Daniel, esa es una de las críticas, el tiempo y el costo también, ¿no? De generar semejantes informes, que una cosa por ahí en una guerra, donde las variables son menos, uno puede más o menos tener una variedad de alternativas y ver un costo-efectividad mayor. Ahora, en el mundo social, donde hay tantas variables, o por ejemplo en la economía, donde hay un montón de intervinientes, se hace como infinito, ¿no? Este cruce de variables se hace como muy infinito y, bueno, son muchos análisis, muchísimas alternativas, donde por ahí al final a tu decisor le terminás presentando 10 y tardaste un montón de tiempo y el tipo ya decidió.
Claro. Tal cual. Bueno, les pongo los nombres esto. Al primero se le llamó análisis operacional, ¿no? El análisis operacional que, fíjense, incluso después pasó al sector privado esto, ¿no? Y hay una ingeniería de operaciones ya súper desarrollada y asociaciones sobre esto. Al segundo se le llamó análisis costo-efectividad, que cuando a los resultados se les puede poner precio, se llama costo-beneficio. Pero la técnica es esto, ¿no? ¿Cuán costo efectiva es esta alternativa? ¿No? Y después esto se le llamó análisis de sistemas, cuando ya incorporó incluso el paquete de objetivos y los efectos de las alternativas sobre los distintos objetivos. Se le llamó análisis de sistemas. Lo que pasó cuando se llegó al análisis de sistemas es que se terminó la guerra. Entonces, todos estos científicos que habían estado trabajando en estos grandes equipos con mucha plata en Estados Unidos, no se quisieron volver a su departamento en la universidad, ¿no? Sino que empezaron a presionar sobre el Congreso y hubo una discusión pública sobre el papel de la ciencia en la sociedad, ¿no? Y obtuvieron, se crearon muchas asociaciones científicas y obtuvieron mucho financiamiento para poder continuar las líneas de investigación que ellos hacían sobre la toma de decisiones de política, pero en tiempos de paz. Entonces dejaron de aplicarlo a los bombarderos o a las decisiones militares y empezaron a aplicarlo a las políticas públicas, ¿no? Se formó una gran organización de investigación para las políticas públicas, que siguió trabajando en temas militares, pero se metió sobre todo en temas de política pública, que se llamó la RAND Corporation. RAND es Research and Development, investigación y desarrollo. Ahí eso hicieron un montón de estudios que fueron aplicando este enfoque de sistemas de la RAND Corporation primero tomaron los bomberos de Nueva York y vieron cómo los podían organizar, después se dedicaron al sistema educativo, y después empezaron a aplicarlo a un conjunto muy diverso de políticas. Dicho sea de paso, paréntesis, la RAND Corporation parece haber sido uno de los insumos para elaborar la estrategia de hostigamiento de Estados Unidos a Rusia en esta guerra. O sea, parece que hay un informe que está circulando ahora de la RAND Corporation, que sigue todavía vivite y coleando con sedes en todos lados, en donde decía: tenemos que hacer que los rusos empiecen a militarizar su gasto, es decir, a gastar mucho en armamentos, etcétera, y debilitar su economía para poder, bueno, sigue dando vueltas y haciendo análisis de decisiones en el terreno militar, pero también, sobre todo, en el terreno de las políticas públicas. Entonces, a partir de eso, el análisis de sistema empezó a agarrar el nombre de análisis de política, y ahí nace, en los años 50 y 60, la sistematización del análisis de políticas. Hay un autor que a mí me parece uno de los más serios, que se llama Edward Quaid, que es el que aparece en el texto que yo les pasé, que escribimos para la cátedra. Edward Quaid escribe en los años 40-50 una que se llama Analysis of, algo así, de las decisiones militares. Unos años después dice Análisis de las decisiones públicas, y es uno de los primeros textos que sistematiza el enfoque del decisionismo, ¿no? de esta teoría que Laswell pensaba como teoría de y en las decisiones, para analizar su eficiencia, para analizar las alternativas, para analizar los efectos que cada alternativa tiene sobre esto, ¿no? Profesor, una pregunta. Yo, para no irme por las ramas, ¿no? y que me quede claro. Nosotros estamos viendo lo que es el primer enfoque, ¿no? El racionalismo o decisionismo. Correcto. Ya respondimos la primera pregunta, que es ¿qué entiende por política? La decisión lo más racional posible. Hasta ahí yo voy bien. Ahí llegamos, sí. El documental que está dentro del enfoque del racionalismo, ¿responde todo lo que estamos viendo a alguna de las otras preguntas o no? No, el enfoque, okay. Hasta ahora hemos respondido la primera pregunta. Bien, perfecto. ¿Qué son las políticas
Para esto son decisiones, y decisiones que hay que tomar lo más racionalmente posible para satisfacer, para lograr la mejor, maximizar nuestras preferencias. Bien. Vamos al segundo tema. Cuando uno mete todas las variables, cuán eficiente es, qué distintas alternativas hay, qué objetivos y preferencias hay que tener, hay que agarrar computadoras y hay que hacer estudios, como decía Nazarena. Está bien que ellos simplificaron la tecnología utilizando la computadora, pero son estudios enormes. Y aparte que nadie les entiende. Entonces hay como una especie de pelea entre los políticos y los analistas diciendo, che, lo que vos hacés me sirve a mí, la verdad, te espero, y si no hago... Entonces lo que hicieron los de la RAND Corporation fue esto: ¿por qué no inventamos, por qué no formalizamos un modelo de análisis que sea más comunicable y entendible por todos? Básicamente por los decisores de política, que son nuestros clientes, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, ahí en el texto y en esta cosa inventamos una hipotética reunión en donde se juntan la gente de la RAND Corporation. Ahí está el gordo Quaid, ahí está, ahí sentado en la esquina está Charles Lindblom, acuérdense de ese nombre, y hay otros miembros de la RAND Corporation ahí en una reunión, y dice, che, esto está muy complicado, ¿no? ¿Por qué no nos reunimos y no hacemos un esquema de trabajo que sea entendible por todos? Bueno, bárbaro, le dicen los otros. Bueno, entonces Quaid les dice a los otros, a ver, si ustedes tuvieran que analizar la política, ¿por dónde empiezan? Entonces, ¿por dónde empiezan, le digo yo a ustedes, para analizar una política? Los que eligieron la alternativa A. Nosotros por los problemas. La necesidad, ¿no? Pues dice, bingo, entonces empecemos. Lo primero que hay que hacer es investigar los problemas, porque en general el decisor de política te dice, che, mira, acá hay un problema de precio y no sé qué cosa. Bueno, me voy a preguntar, ¿es un problema de precio? A veces no es un problema de precio, sino un problema de escasez de oferta el que tenés que agarrar, ¿no? O a veces no es un problema, no, acá lo que pasa es que esto es un libertinaje, cada uno hace lo que quiere, hay que controlar más. Y a lo mejor el problema no es de falta de control, sino de reglas más claras. Entonces, una primera cosa, dice Quaid, que tenemos que hacer es investigar a fondo el problema. Muchas veces, no sé si el jefe les dice, che, haceme esto, resolveme este problema, y uno lo que tiene que decirle es, en realidad el problema que me decís vos no es tal como es, sino que es este otro. O es el que vos decís, pero le demos esta vuelta para que aparezca más claro, ¿no? Entonces, nunca hay que dar por descontado el problema, dice. Siempre hay que ponerse a investigar. Lo primero que hace un analista de política serio es ponerse a juntar información, hablar con los actores y ver si realmente ese es el problema que está y cómo lo defino, cómo lo delimito, cómo lo preciso, ¿no? Para que esté claro. Si yo me equivoco con el problema, todo el resto se va a ir al carajo. Entonces, lo que tengo que hacer es primero investigar el problema. Bueno, suponete que yo tengo ya una buena investigación del problema, ¿cómo sigo? Y empiezo a buscar alternativas para poder solucionarlo. Ajá, ella busca alternativas, dice. O Hay que empezar también como a... las herramientas que tengo para enfrentar esos problemas. Ajá, alternativas o herramientas, sí. Bien. O a ¿Alguna otra desmembrar ese problema en qué es lo que genera, por qué vino, como analizarlo desde más específicamente. Eso lo tengo en la primera parte, eso le llamo investigar el problema. Plantearse Ustedes dicen, los objetivos. Y después tomar decisiones. Y después tomar decisiones. Pero antes de las alternativas... Plantearse objetivos. ¿Qué objetivos tenés? ¿Cuáles son tus preferencias? ¿No? A ver, vos, está bien, este es el problema. ¿Qué es lo que querrías? ¿Qué objetivos querés lograr? ¿Qué propósito tenés al enfrentar este problema? Si yo no sé los valores, las preferencias, los objetivos que el político tiene, mal voy a poder elegir todavía las alternativas, dicen. Primero quiero saber, a ver, ¿qué querés hacer? Mira, si el problema es que los precios están, ¿vos qué querés? Bajar la inflación. Bueno, ¿a cuánto la querés hacer? Estamos estimando el 47% para este año con el acuerdo con el FMI. ¿La quiero llevar a 30 o la quiero llevar a 5? Bueno, decime, ¿y con qué nivel de empleo? Y con, bueno, entonces tengo que empezar a averiguar después de investigar los problemas, tengo que examinar los objetivos que tiene el decisor.
qué quiere lograr él, ¿no? A veces él cree que lo sabe, pero no siempre cree que lo sabe. O a veces cree que puede lograr todo a la vez. Y yo le tengo que decir, mira, si lográs esto, vas a tener problemas con esto otro. Así que decime mejor cuál es tu jerarquía de objetivos. ¿Cuál está primero, segundo, tercero? Así yo puedo hacer un mix, ¿no? Ahí en la película esa que les digo yo, querían atacar al terrorista. Ahora, también quería hacerlo sin que muera ningún civil. Y ahí le dice, mira, no se puede, le dice la coronela, que es Helen Mirren. Dice, alguno va a morir, con esta van a morir más, con esta van a morir menos, y empiezan a calcular esas cosas. Las políticas no son tan dramáticas como esto, o sí, ¿no? Entonces yo tomo una decisión en donde yo voy a mantener los precios de la soja para que estén contentos los productores, pero voy a tener que reducirle el salario a todo el resto que consume productos derivados de lo que ellos exportan. En fin, o sea, el segundo paso es examinar con mucha claridad cuáles son los objetivos. Profesor, una pregunta. Sí. El decisor, ¿de qué manera pone sus objetivos? O sea, ¿bajo qué análisis lo hace? ¿Es de una manera arbitraria? ¿Cómo elige sus objetivos? El decisor te va a decir lo que él quiere. Lo que tiene que hacer el analista es repreguntar, es analizar, es cuestionar, es criticar, es decirle, che, ¿vos querés esto realmente? El otro te va a decir, no, yo no dije eso. Ah, bueno, entonces, ¿qué dijiste? El punto de partida sería lo que él quiere, pero no muere ahí, sino que hay todo un planteo, un análisis. Un rol crítico y darle información, qué sé yo, para que él mismo vaya siendo consciente de los objetivos que tiene y los líos en los que se está metiendo, ¿no? En ese sentido, la labor del analista es ser como un psicoanalista del decisor, ¿no? Es decirle lo que él realmente quiere, que no siempre lo que él cree, ¿no? Esa sería la idea que tiene, ¿no? Bueno, después sí viene lo que decía quién era, Nidia, creo que decías vos, el tema de las alternativas. Entonces dice, lo tercero que tengo que hacer es identificar las alternativas. ¿Qué suelen hacer los políticos siempre? Dice Quaid. Y agarran la primera alternativa que tienen. Y la verdad es que lo que tiene que garantizar el analista es que todas las alternativas relevantes estén sobre la mesa. Claro. O sea, que tenga alternativas para elegir, no que se quede con la primera que le contaron y él se entusiasmó en algún momento, ¿no? Entonces el rol del analista es abrirle el panorama de las alternativas, ¿no? Es que no se quede ninguna importante afuera, ¿no? Ah, yo tengo que bajar el precio de la carne, entonces la alternativa va a ser restringir las exportaciones. Sí, le dice, pero ¿consideraste la otra alternativa que es aumentar la oferta, ¿no? Que haya más venta de carne para que pueda exportar y también satisfacer el mercado interno? Sí, pero bueno, para eso tenés que esperar más tiempo. Bueno, ahí está. Te estoy diciendo las alternativas que hay, ¿no? No te quedes con la primera. Ese es otro rol que tienen todas las alternativas significativas. Darle un abanico. ¿Cómo? Darle un abanico, sí. Y todas bien definidas. Y todas bien definidas, claro. Que no sean la misma con otro nombre, etc. Y la siguiente es, no solo le doy las alternativas, sino que se las evalúo a las alternativas, las comparo. Acá vuelve el análisis costo-efectividad, ¿no? Las comparo entre sí y se las ordeno. Y le digo, mira, para tus objetivos, esta satisface más preferencias, esta en segundo lugar, esta en tercer lugar, esta en cuarto lugar, ¿no? Entonces, le doy un conjunto no solo de alternativas plurales, sino ordenadas. Ordenadas a través de modelos comparativos, que yo tengo que ver en base a qué las ordeno, en base a qué criterios, ¿no? Es lo que todos hacemos cuando vamos a comprar la computadora, ¿no? Utilizo varios criterios. El costo, por supuesto, las prestaciones que tiene, si me permite hacer lo que yo quiero, que es, y ahí tengo que ver qué es lo que querés vos. Y yo quiero utilizarla para procesar datos. Mentira, lo que vos querés es para ver Netflix. Bueno, perfecto. Entonces, la facilidad de las cuotas también. El financiamiento que hay, las cosas que vos podrías hacer con esa plata alternativa, o sea, el costo de oportunidad, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que elegir criterios para comparar las alternativas. Y eso depende de mis preferencias y de las características de cada alternativa, obviamente, ¿no? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es
no solo identificar las alternativas, sino evaluarlas. Y después, ¿qué viene? La metodología. ¿Metodología de qué? De la manera que se va a aplicar la solución. Ajá. Pero antes que eso falta algo, que alguien lo dijo antes. La medición del impacto. La medición del impacto está en la evaluación de las alternativas. Una de las consideraciones que tengo yo es qué impacto tiene eso sobre los objetivos que yo quiero. Y sobre otras cosas, otros objetivos de otro campo, ¿no? Las consecuencias secundarias que se llama. Eso está en la evaluación de alternativas, evaluación del impacto. Se toma la decisión. Tomar la decisión. La decisión, una vez que tengo todas esas alternativas jerarquizadas, necesito que el EMEI o el decisor que me toca diga, bueno, yo quiero esta. Vos dijiste, pero está en segundo lugar, no importa, yo la quiero esta por tal y tal razón. El decisor toma una decisión, pero fíjense, ya no es una decisión intuitiva, sino basada en el estudio que le ha hecho el analista, ¿no? Entonces, la decisión es la fase siguiente. ¿Y qué sigue después de esto? Pregunta Quayle. Ejecución. La ejecución de... ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo llevarlo, claro? Implementarlo. Fíjense, ahí los decisores, el análisis de política tardó mucho en analizar la implementación, porque tenía todavía la cabeza militar, que es, decide el general y el ejército hace. Y si no hace, hace como el EMEI, le hace corte marcial y los manda al pelotón. Bueno, en el Estado esa cosa no pasa, ¿no? O sea, los ejecutores tienen ideas, aparecen otros que se oponen. El juego político en la implementación es mucho más complicado que en el ejército, en tiempos de guerra, ¿no? Que también era complicado, ¿no? Pero bueno, dicen, está bien, si decidimos, después tenemos que hacer que la burocracia, acá estamos hablando de los decisores políticos, pasamos a otro que es el de la burocracia, que es la que implementa lo que se dice, ¿no? Entonces, hay el organismo nuestro, los decisores políticos dicen qué es lo que hay que hacer, eligen la alternativa y nosotros que estamos más abajo decimos implementamos, desde el lugar en el que estemos, ¿no? Como directores, como administradores, como compra y adquisiciones, como recursos humanos, como lo que sea, hay que tomar una serie de medidas para que eso se haga realidad, se concrete. Y después... ver el impacto que generó esa decisión, esa ejecución, perdón. El análisis, o sea, la evaluación de lo que pasó con esta política. Ahí está. Profesor, la ley de compras y contrataciones sería como algo que nos ayuda a las decisiones que hay que tomar, ¿no? Digamos. Claro, o sea, hay toda una función que es adquirir las cosas necesarias para implementar lo que se dijo, ¿no? Y para eso hay áreas de compras y contrataciones, de adquisiciones en cada organismo, en cada política tiene que saber qué compra, si no, no va a andar... Claro, porque la ley de compras y contrataciones, por ejemplo, si se tiene que basar, se basaría en contratar lo más económico, pero dentro de la ley dice que no solamente buscar lo económico, sino también que satisfaga las necesidades. Sí, claro. Porque ve ahí una relación de eficiencia, ¿no? O sea, con estos recursos no solo tengo que tener más productos, sino a veces la misma cantidad de productos, pero de más calidad. O a veces necesito más calidad que cantidad, ¿no? Eso, obviamente, cuando yo tomo una decisión, incluso entre varios oferentes en una licitación, ya tengo los criterios para comparar las alternativas que me han sido presentadas, incluso les pido que me la presenten de manera clara y directa, ¿no? Eso. Pero bueno, ya vamos a seguir con este tema de las funciones en el proceso de implementación, van a aparecer más claras en el tercer enfoque, que es el tema de la movilización de recursos, ¿se acuerdan? ¿No? Pero bueno, acá lo que me parece importante es que, fíjense, en esta reunión nosotros hemos descubierto el modelo de análisis del decisionismo, que se llama el ciclo de políticas, porque si ustedes se fijan, después de la evaluación volvemos a la investigación del problema. Ahí aparece lo de la experiencia que dijeron, ¿no? Una vez que he probado esta alternativa, la he implementado y evalúo sus resultados, la próxima vez voy a tomar una mejor decisión, ¿no? No es lo mismo la primera vez que compro una nueva computadora que ya por la quinta o sexta, ya la domino bastante para sé comprar computadora, o sé quién sabe, por lo menos, ¿no?
Entonces esto lo que conforma es un círculo, un ciclo, que es el que se llamó el ciclo de políticas, ¿no? Que fíjense, ahí está. La identificación del problema, el examen de los objetivos, la investigación del problema, el examen de los objetivos, la identificación de alternativas, la evaluación de alternativas, la toma de decisión, la implementación y la evaluación. O sea, este es el modelo de análisis de las políticas que propone el decisionismo. Que fíjense, como es el modelo de una decisión. Vuelvo a lo de la computadora. ¿Ustedes qué hacen cuando compran una computadora? Investigan el problema, ¿no? A ver qué es lo que tengo que resolver yo con esa computadora, ven los objetivos que ustedes tienen para la computadora nueva, identifican las alternativas, qué computadora hay disponible, qué precio tiene, etc. Las comparo, voy, la compro y después evalúo cómo me fue y volveré a comprar otra en función. Es más, dicen algunos autores, en realidad lo que hace el decisionismo es tomar el esquema de decisiones en el mercado de la economía, ¿no? Hay individuos que satisfacen sus preferencias comprando determinados bienes al costo que les conviene y transforman esa decisión de individuos maximizadores de preferencias en el mercado a grandes decisiones, a macro decisiones de política, ¿no? Pero la estructura es la misma, es la estructura de una decisión, que finalmente es comparación de alternativas, seleccionar la mejor, implementar y evaluar, ¿no? O sea, en ese sentido, lo hicieron bastante simple. Ven todas las complejidades que habíamos visto y dicen, bueno, siempre hagamos este modelo. Fíjense, este modelo organiza toda la disciplina del análisis de política. Hay una célebre compilación de artículos, de los artículos más famosos del análisis de política, que hizo un mexicano que se llama Aguilar Villanueva, que tiene 4 tomos, ¿no? El primero es análisis de problemas de política, la investigación y todo eso. Tomo 2, la hechura de las políticas, es decir, cómo veo los objetivos y cómo veo las alternativas y cómo las diseño. Tomo 3, la implementación de políticas. Tomo 4, el estudio o la evaluación de políticas. O sea, los subcampos del análisis de políticas se dividen de acuerdo a este modelo que se llama el modelo del ciclo de políticas, o si quieren quedar así elegantes, digan el policy cycle, ¿no? En inglés. Así que, una cosita más antes de cortar, y ver cuál fue el impacto de todo esto en sus cabecitas. Hay una cosa que es interesante para meternos en el tema que vamos a tomar la clase que viene, que es, Fernando, con esto hemos visto la primera pregunta, que es, ¿qué son las políticas? La segunda pregunta, que es, ¿qué modelo utilizan? La tercera que nos quedaba era, ¿qué hace el analista acá? Bueno, vamos a responderla más en profundidad la clase que viene, pero fíjense una cosa que la quería responder. Fíjense en el modelo del ciclo de políticas, fíjense que todos estos temas, o sea, ¿quién investiga las políticas? El analista, ¿no? A partir de la instrucción que le da el decisor, ¿no? Dice, quiero abordar este problema, ponete a investigarla. Entonces ¿quién le ayuda a expresar sus objetivos, como preguntaba Nazarena recién? Y también el analista le dice, che, a ver, te voy sacando tus objetivos y te los voy ordenando para ver si este es el orden que vos querés, etcétera, ¿no? ¿Quién identifica las alternativas? El analista también. ¿Quién evalúa y compara esas alternativas y las ordena? El analista de nuevo. Recién aparece el político cuando hay que tomar la decisión, o en todo caso un poquito antes cuando le dice cuál es el problema y las preferencias. Pero el decisor básicamente lo que hace es decide. El que le hace todo el análisis previo para eso es el analista de políticas. ¿Y quién implementa? El decisor. No, el decisor no implementa. ¿Usted ha visto algún decisor hacer las compras y contrataciones? El político. No, el político es el decisor. O sea, Los analistas de nuevo. Alberto Fernández no implementa nada, ¿no? Se la pasa de reuniones y discursos, etcétera. Los presidentes laburan de eso, no laburan de implementadores. ¿Quiénes son los implementadores? Poder ¿Los legislativo. analistas? Las instituciones que ponen Los analistas no, ellos analizan. Los funcionarios. Los funcionarios, la burocracia.
O sea, el aparato del Estado es el que hace eso. En Ujú. todo caso, hablando con otros actores, ¿no? Claro. Pero los implementadores son ustedes, son casi todos implementadores los que están en el tema de la implementación ustedes, ¿no? Claro. Pero el político no entra dentro de lo que es funcionario, ¿o me equivoco? No, los funcionarios serían los que son contratados por el Estado y pagados por el Estado. El político es alguien elegido para conducir ese aparato, para decirle lo que tiene que hacer. O sea, hay una diferenciación que se hace entre lo que es un funcionario de carrera, en todo caso, un dirigente político, ¿no? Son dos bichos distintos, que se tocan en muchos casos, y hay muchos casos que uno pasa de un lado a otro, ¿no? Pero ustedes ven, por ejemplo, ¿cómo se llama? Martín Guzmán, es un funcionario más de la burocracia, ¿no? Él hace lo que le dicen. Está bien, él asesora, porque él también pero él no lo eligió nadie, no tiene que pagar costos políticos, etc. Pero Alberto Fernández o los Rodríguez Larreta, todas esas cosas, lo que hacen lo pagan políticamente. O sea, pero fíjense, entonces, el decisor aparece tomando la decisión y en todo caso dialogando con los analistas, ¿no? Después pasa la implementación, ¿y quién evalúa? El analista. El analista. El analista nuevo. O sea, fíjense, en ese ciclo de políticas, el analista se reserva un lugar muy importante, ¿no? Una incidencia muy fuerte en casi todas las fases de este ciclo. Vamos entonces a terminar la clase que viene, vamos a empezar respondiendo la tercera pregunta que nos ha quedado, que es la de Perdón, profesor, disculpe, Sí. una pregunta que me quedó ahí en el aire. Entonces, ¿quién implementa es el funcionario? ¿Eso es? En la idea de este enfoque, el que implementa es la burocracia estatal, el aparato estatal. Okay. Los ministros, los subsecretarios, los secretarios, los directores nacionales, los directores de presupuesto, los directores de compra de adquisiciones, los representantes del territorio. ¿Quién implementa la AUH? Francés. Francés, claro. Francés. ¿Quién implementa la educación primaria? El Ministerio de Educación. Y las escuelas. Una de las, claro. Y todo eso. En todo caso, ¿quién decide si hay o no que usar barbijos? Ministerio de Salud. Sí, ahí lo deciden más los políticos. Profesor, una consulta. En la evaluación, cuando se ven los resultados, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, se hace todo el proceso de la investigación, el examen de objetivos, llega, bueno, la decisión, la implementación, la evaluación, se ve el resultado, usted dijo que esto después vuelve de nuevo, pero cuando el resultado no es el esperado, no se dice, bueno, esto no lo vamos a volver a hacer, pero nosotros vemos como que muchas veces pasa que de nuevo es como se hace la misma receta siempre de cosas que... No, la cuestión sería aprender de ese, ¿no? Claro. Sí, ahí los analistas decisionistas te dirían, ahí pasan dos cosas. Muchas veces se termina no evaluando, ¿no? Y se deja entonces uno sigue repitiendo la cosa sin analizar si se tuvieron resultados, o a veces cuando se evalúan, cuando hacemos los informes de evaluación, no nos dan pelota y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Esas son las dos quejas que dicen los... Hay por más que son complementarios en principio, hay mucha pelea entre analistas, racionalistas y políticos, ¿no? Por el tiempo, como dijeron ustedes, por el costo, porque me hacen informes muy grandes, porque llegan tarde, y del otro lado, de los analistas, ustedes siguen siendo intuitivos, no nos dan bola, no tienen los estudios, no toman decisiones teniendo en cuenta todas las variables, etc. Hay un conflicto ahí fuerte entre ambos. También se dice que la falta de control muchas veces en las implementaciones es lo que lleva al fracaso, ¿no? De llegar a un objetivo planteado. Claro, eso es otra cosa que dicen, que hacen mirada crítica de los decisionistas. Decimos, nosotros tomamos la mejor decisión, pero se implementó mal, ¿no? No se controló, etcétera. Entonces, el problema está en la implementación y no en la decisión, dice. Todo esto va a haber muchas críticas que vamos a ver, pero queremos acá presentarlo como ellos lo razonan, ¿no? Para ver esto.
Bueno, ¿cómo va esto? ¿Se va entendiendo o sí? Sí, entiendo. Yo por mi parte sí. Bueno, Sí, bárbaro. sí, profe. La vez que viene vemos entonces el rol del analista y pasamos al incrementalismo. Les digo dos palabras sobre los materiales que tienen ahí. En primer lugar, tienen esta presentación para que les ayude para seguirla, que yo supongo. Después escribimos las clases. Esto que hemos dicho acá está escrito en un texto que tienen no sé cómo se llama, texto de las clases, qué sé yo, pero tienen 14 páginas sobre el decisionismo y otras 10, 12 sobre el incrementalismo, y van a tener otras sobre la política como producción. Leyendo eso van a leer las clases estas que estamos dando, porque no inventamos cada vez que la damos, sino que la repetimos. O sea que yo les recomiendo que si tienen que leer algo, lo primero que lean sean esas cosas. Bien. Después hay una cosa que se llama bibliografía complementaria, en donde ahí hay textos de los autores. Entonces tienen ahí un extracto de un libro sobre de Subirats y no me acuerdo el Dente, creo que se llama, que es un capítulo sobre decisión, ¿no? Me hubiera gustado ponerles a Quaid directamente, pero Quaid no está traducido, está solo en inglés. Si alguno lo quiere y lee inglés, me lo pide, porque está disponible también. Está el artículo de Subirats. Hay un artículo crítico del decisionismo de un tipo que a nosotros nos gusta mucho, que se llama Gian Domenico Maglione. Le hicimos un recorte del libro en el donde habla de decisionismo. Son muy poquitas páginas. Si quieren la leen. Y después hay dos artículos que le pusimos sobre el incrementalismo. Las dos de Charles Lindblom, del que vamos a hablar la clase que viene. Uno se llama La ciencia de salir de paso y otra sobre el conocimiento en la investigación de políticas, ¿no? El rol del analista en el incrementalismo. O sea, tienen esos textos que son bibliografía ampliatoria. Si quieren lo leen, los que se interesan más, no hace falta, digamos, no le vamos a pedir acá que lean millones de libros. Con que lean las clases está bien. Si alguno quiere hacer esto, bienvenido. Es más, si a alguno le interesan mucho algunos temas, tenemos más bibliografía para darle, pero no queremos atosigarlos con eso, pero nos la piden y le damos, ¿no? Eso es. Después vamos a poner algunos materiales fílmicos, como en este caso el documental, ¿no? Y vamos a subir esta clase al Classroom para que también lo tengan, y si alguno quiere volver sobre la clase y saltar y ver qué se dijo sobre tal cosa, bárbaro. Esos van a ser los materiales que tienen ya para leerlo. Vayan leyéndolos para seguir pensando sobre estos temas. No son muchos, como les digo, porque después vamos a tomar, aparte del trabajo, vamos a tomar algunas cosas conceptuales, como esto, que es el decisionismo, cómo piensa tal cosa, cómo piensa tal otra, en los multiple choice, ¿no? Así que bueno, eso nomás. Por mi parte, nada más.